Gracias. Bien. eh, Buenas noches a todos, compañeros. A ver, un segundito. Eh, Permitir. Ya. Buenas noches con todos, compañeros de la base que va a llevar este año Recording Medicina in Interna. progress. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Leonardo Cabrera. Soy el director de la ayudantía de Medicina Interna, la recientemente eh, creada ayudantía de Medicina Interna, AMIEC, y con convenio con este. Bueno, es un gusto saludarles. También darles la bienvenida a este año y a estos introductorios que van a ser, bueno, breves de 3 sesiones, pero que estoy seguro que van a ser muy provechosos para todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con neumología. Para eso, nuestro compañero y ayudante de medicina interna, Jeffrey Gutiérrez, va a darles la ponencia de tuberculosis y para lo cual ha preparado su material con mucho esfuerzo y ánimos y pues espero que lo saquen mucho provecho. Te paso la palabra, Jeffrey. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ok, ok. Gracias por la introducción, Leo. Eh, y igualmente saludar a toda la promoción 2023. Mi nombre es Williams Gutiérrez y voy a darles la clase introductoria a lo que vendría a ser el capítulo de neumología. Y vamos a tocar un tema muy interesante que quizás ya lo hayan visto en cursos anteriores. Sin embargo, ahora veremos un poco más sobre las manifestaciones, el tratamiento y un poco de la fisiopatología de esta enfermedad que es muy frecuente en nuestro medio. Nuevamente, felicitarlos, ¿no? Por haber llegado ya a esta etapa de la carrera y espero que la ponencia sea de su agrado. Entonces, rápidamente vamos a empezar con un pequeño caso clínico acerca de, de este escritor, ¿no? De 40 años llamado Franz, que acude a consulta como cualquier otro día y bueno, puede que tú te encuentres en consulta y te comenta, ¿no? Que tiene un padecimiento de 4 meses de evolución, caracterizado básicamente por tos productiva con expectoración mucopurulenta, fiebre vespertina y sudoración nocturna profusa, pérdida de 8 kilos de peso, expectoración con estrías sanguinolentas en las últimas semanas y además de ello presenta disfonía, dolor faríngeo al hablar. ¿Cuál es el antecedente más relevante que tiene este paciente? Es que su padre presenta una tos crónica que no ha sido estudiada. Nosotros ya hemos llevado semiología, entonces hacemos una exploración física un poco escueta, pero nos va a ayudar a determinar un poco el diagnóstico y el posible tratamiento para este paciente. La temperatura, nos dicen dentro de las funciones vitales, está en 38,2 grados. A la inspección, a la, a la inspección lo vemos a un paciente de aspecto caquético, en donde podemos constatar de cierta manera la pérdida de peso y si realizamos la auscultación pulmonar encontramos lo que vienen a ser estertores crepitantes en el vértice derecho y un soplo anfórico, ¿no? Que nos indica ya, como sabrán ustedes que han llevado semiología y están un poco más frescos, que es un soplo en el cual que se caracterice básicamente por una cavidad, ¿no? Un soplo en un espacio hueco. Entonces, para ello les pregunto, ¿no? ¿Qué estudio confirmaría el diagnóstico en este caso? La alternativa A es una radiografía de tórax, la B es una vaciloscopía seriada de esputo, prueba de tuberculina o una biopsia pulmonar. Los leo en los comentarios, a ver si alguno se anima a responder. Bueno, por ahí nos escribe Cristian Rivera y nos dice que la alternativa B.
Muy bien, vamos a avanzar rápidamente y efectivamente se trata de la alternativa B. Nosotros vamos a realizar una vaciloscopía seriada de esputo para confirmar o sospechar el diagnóstico en este caso, ya que la confirmación del diagnóstico en este caso sería un poquito más compleja. Entonces, estamos hablando básicamente de un caso de tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio y que afecta a gran parte de nuestra población. Por ejemplo, y es una infección básicamente que no discrimina personajes. En este caso, el caso que les he mostrado corresponde básicamente a un personaje histórico que nosotros conocemos, ¿no? Franz Kafka, un escritor de Praga, ¿no? Que sufrió de esta enfermedad y falleció por esta misma causa. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros estamos observando en este caso? Es una enfermedad que se encuentra altamente distribuida en todo el mundo, eh, desde África hasta Europa e incluso ha llegado hasta nuestro continente, ¿no? Se dice que más o menos un tercio de la población está infectada de tuberculosis. Eso quiere decir que más o menos tú te has topado con una persona que presenta tuberculosis y posiblemente tú tengas tuberculosis. Sin embargo, acá debemos distinguir unos pequeños términos que vienen a ser lo que es infección y lo que es enfermedad. Nosotros estamos infectados de tuberculosis, posiblemente, no lo sabemos, a menos que hagamos ciertas pruebas para determinar si tenemos una infección latente. Entonces, hablamos de infección básicamente cuando nosotros tenemos al patógeno, en este caso, en nuestro organismo, sin embargo, no desarrollamos síntomas, no hablamos de enfermedad. Entonces, revisemos un poco la epidemiología mundial. Les comenté que en el mundo, más o menos un tercio de la población presenta infección por Mycobacterium tuberculosis. Y en nuestro país existe una alta carga de enfermedad, no hablando de infección. Eso quiere decir que al 2024, bajando un poco, y observando las cifras de enfermos en nuestro país, podemos observar básicamente que las cifras de morbilidad, o sea, esas personas que se encuentran enfermas por la tuberculosis, son básicamente de casi 33.049 personas. Esta cifra puede haber aumentado o puede haber disminuido a lo largo de los años, pero ¿eso qué nos quiere decir? Que si existen 33.000 personas con enfermedad activa, la cantidad de infecciones viene a ser mucho más alta. Cada año tenemos una nueva cantidad de casos. El 2024 fue casi de 30.000. Y estos básicamente se determinaron a través de frotis. Los fallecidos, lamentablemente, llegan a ser alrededor de 1.900, casi 2.000 personas al año. Y la distribución básicamente en el mapa geográfico de nuestro país viene a ser básicamente distribuido en la capital. Lima es el lugar en donde se concentra la mayor cantidad de enfermos por esta infección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos, frente a qué nos estamos enfrentando? Básicamente es una bacteria, ¿no? Que fue descubierta en 1882 por Robert Koch, un 24 de marzo, ¿no? Estamos a días de celebrarse también el Día de la Tuberculosis, ¿no? El día en el que se descubrió la bacteria de la tuberculosis. Eh, Debido a su descubrimiento, también es conocido por ese nombre, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch, fue descubierto, ¿no? En 1882. ¿Qué características tiene esta bacteria? Se trata nada más y nada menos de un bacilo gram positivo. Sin embargo, presenta algunas características que lo hacen un poco similar a las bacterias gram negativas, por lo que su definición entre gram positivo y gram negativo, la brecha que existe entre esas dos definiciones en esta bacteria se rompe.
Lo que sí es característico de esta bacteria es que es una bacteria aerobia. Eso quiere decir que necesita de oxígeno para poder replicarse. Además de ello, presenta una característica muy importante para su supervivencia, y es que presenta una membrana celular, una membrana celular que le confiere la capacidad de ser ácido-alcohol resistente. ¿Y por qué tiene esa propiedad de ser ácido-alcohol resistente? Básicamente a que en la membrana de esta bacteria vamos a encontrar gran cantidad de ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos, junto con otras proteínas y otros lípidos, le van a conferir a esa pared celular un grosor considerable, una alta antigenicidad y también la capacidad de poder camuflarse frente a las defensas de nuestro organismo. Eh, es una bacteria, además de crecimiento lento. Hablamos de que esta bacteria se replica dentro del macrófago, ya que su ciclo de vida así así lo ha decidido, ¿no? Se replica dentro del macrófago a una velocidad extremadamente lenta. Se dice que la replicación de esta bacteria se da cada 24 horas. Y por lo tanto, en las pruebas de detección y siendo más específicos, en los cultivos que se realizan de esta bacteria, posiblemente nosotros encontremos colonias alrededor de las 3 semanas. Es por eso que la patología relacionada a la infección por tuberculosis es una patología caracterizada por ser de inicio no agudo, sino de inicio más o menos subagudo o incluso crónico. Es una patología que se presenta a lo largo de semanas o incluso meses. Entonces, ¿cómo llega esta bacteria a, a causar la enfermedad? Básicamente inicia con el ingreso del bacilo. Este bacilo básicamente se encuentra en una persona enferma. Nosotros que caminamos por la calle, que caminamos y usamos los medios de transporte, que muchas veces no tienen una ventilación adecuada, seguramente nos hemos encontrado por ahí con una persona que presenta la infección activa y no lo sabe. O incluso dentro de los ambientes relacionados al sistema de salud, existen personas que presentan la infección o incluso presentan la infección sin saber, ¿no? Puede, puede que te haya pasado que durante tus rotaciones te has encontrado con un paciente que haya tenido la infección y tú no te hayas dado cuenta. Entonces, esa persona te ha transmitido esta bacteria a través de la vía aérea, ¿no? Se dice que estas gotitas que se liberan al hablar, al estornudar, transportan pequeñas cantidades de este bacilo e ingresan por nuestra vía aérea y se alojan dentro de los pulmones. Dentro de los pulmones inician una serie de, de mecanismos que le permiten sobrevivir y por lo tanto generar enfermedad. Entonces, veamos cómo inicia esta pequeña travesía. Al llegar la bacteria al alveolo, el primero que lo espera viene a ser el macrófago. El macrófago que está presente, ¿no? dentro del alveolo, ¿no? Rápidamente forma el fagosoma e ingiere, eh, fagocita a esta bacteria, y se supone que si fuera una bacteria común y corriente, como lo son las demás bacterias, este macrófago se uniría a un lisosoma, y recordemos, el lisosoma presenta un medio ácido en su interior. Eso le permite destruir cualquier bacteria que se encuentre en el macrófago. Pero ¿qué pasa? Al fagocitar este macrófago al Mycobacterium tuberculosis,
desencadena por parte del Mycobacterium una respuesta que inicia con un complejo de secreción ESX1. Este complejo de secreción hace que el Mycobacterium produzca una proteína llamada ESAT6, junto a muchas otras proteínas que le permiten bloquear esta unión del fagosoma con el lisosoma. O sea, se inhibe la formación del fagolisosoma. Por lo tanto, la bacteria tiene paso libre para poder replicarse dentro del macrófago y por lo tanto, posteriormente, liberarse, ¿no? Entonces, empieza la multiplicación intracelular a costa de los nutrientes del macrófago. Y llegado cierto punto, destruye el macrófago. Entonces, al destruir el macrófago, se libera una gran cantidad de bacterias que van a través del drenaje linfático hacia los ganglios mediastinales, generando una respuesta de inflamación local. Sin embargo, nuestro sistema de defensa eh, no es, no es un espectador frente a esta infección, sino que también desencadena su propio sistema de defensa, ¿no? Eh, es por ello que al ingresar y convertirse, o al ser fagocitado, ¿no? Dentro del macrófago, este macrófago se convierte en una célula presentadora de antígenos. Entonces desencadena una respuesta inmune mediada por linfocitos TH1. Y estos linfocitos TH1 van a generar interferón, factor de necrosis tumoral, y van a llamar otras células de de la inmunidad celular para la formación de lo que vendría a ser el granuloma. Entonces, se libera el Mycobacterium tuberculosis, llega al macrófago y por lo tanto, mediante esta vía del linfocito TH1, con la formación de interferón gamma, factor de necrosis tumoral, y el reclutamiento de linfocitos como los macrófagos, células natural killer y muchos otros linfocitos tipo B, tipo B principalmente, es que se forma el granuloma. Entonces, el granuloma tienen que entenderlo básicamente como lo que es una prisión. Una prisión que atrapa a esta bacteria y lo mantiene confinado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una enfermedad activa y una infección latente? La infección latente es todo lo que nosotros tenemos. Todos estamos con la infección latente de tuberculosis. Sin embargo, no desarrollamos enfermedad. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune se encuentra indemne. Nosotros tenemos una buena defensa frente a esta infección. Entonces, esta, esta bacteria va a generar enfermedad siempre en cuando se rompa ese equilibrio entre inmunidad, entre las defensas del individuo y la formación del granuloma. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si una persona es inmunodeprimida, como lo son las personas con VIH, como lo son las personas con desnutrición, personas que presentan alguna otra enfermedad como diabetes, eh, tienen alguna neoplasia o simplemente están en terapia para trasplante de órganos, entonces va a haber una reactivación del granuloma y por lo tanto una respuesta inmune adaptativa deteriorada. Eso quiere decir que el granuloma, que funciona básicamente como una prisión para esta bacteria, se vuelve un granuloma peruano, o sea, se convierte en una cárcel peruana, en donde todos nuestros presos se escapan y por lo tanto se liberan estas bacterias. Entonces tenemos un granuloma necrótico. Entonces, la enfermedad se va a caracterizar básicamente con la aparición de signos y síntomas. Entonces, para ello, nosotros tenemos que conocer
lo que es la definición de sintomático respiratorio. Un sintomático respiratorio es aquella persona que presenta tos y flema por 15 días o más. Esta tos puede ser de cualquier tipo, tos seca, con expectoración, mucopurulenta. La cosa es que debe estar presente por 15 días o más y debe ser tos y flema. Adicional a ello, podemos encontrar algunos otros síntomas. Síntomas constitucionales como lo son la fiebre vespertina, la sudoración nocturna y la baja de peso, que van a ser muy característicos de esta enfermedad. Sin embargo, no van a ser específicos. O sea que no, si yo encuentro fiebre vespertina, sudoración nocturna, no siempre va a ser tuberculosis, porque la tuberculosis es, digamos, un imitador de síntomas. O sea, puedes tener disfonía, puedes tener simplemente fiebre, puedes tener alguna otra afectación fuera del pulmón, un compromiso extrapulmonar. Dentro de lo pulmonar vamos a encontrar lo característico, el dolor torácico, la disnea y la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis eh, es muy característica de esta enfermedad, sin embargo, también debemos saber diferenciarla del carcinoma broncogénico, ¿no? Que también cursa con hemoptisis. Por lo tanto, una buena historia clínica va a ser muy importante para determinar el origen de estos síntomas. Adicionalmente a eso, la tuberculosis no se limita al pulmón, sino que también causa compromiso extrapulmonar. ¿Y esto debido a qué? A que tras la liberación de esta bacteria, este Mycobacterium, esto es a nivel del alveolo, se disemina no solamente por vía linfática, sino que también llega a tener un ciclo hematógeno, o sea, se disemina también por vía hematógena. Y a través de esa vía hematógena es que se asienta en ciertos lugares de nuestro cuerpo. El más frecuente viene a ser la pleura. El compromiso extrapulmonar más frecuente viene a ser la pleura, denominado también pleuritis tuberculosa o tuberculosis pleural. Es la más frecuente y se va a caracterizar principalmente por un derrame pleural. Un derrame pleural que además es unilateral. Otro tipo de compromiso puede ser el compromiso ganglionar. El ganglionar, dentro de los más conocidos, es la adenitis cervical o también llamada escrófula, que viene a ser una tumoración de un ganglio cervical, ¿no? Que tiene una característica, o bueno, que tiene muchas características que son típicas, a lo cual se le denomina escrófula. Esta bacteria no solamente se encuentra, ¿no? En la pleura y en los ganglios. También puede llegar a comprometer las meninges, a lo que le denominan la MEC-TB o el compromiso de la tuberculosis o la tuberculosis meningia, ¿no? Que es muy fatal en la mayoría de los casos. Una de las formas de diagnosticarlo es haciendo un fondo de ojo, observando tubérculos coroideos o simplemente haciendo una tomografía cerebral y observando básicamente un granuloma caseoso. El compromiso óseo también es muy frecuente. Sospechen de este tipo de compromiso frente a fracturas patológicas. Y el más característico es el mal de Pot, ¿no? El compromiso de la tuberculosis hacia la columna vertebral. Existen muchos otros más. Afecta tanto a hígado, como es la tuberculosis miliar, afecta al corazón, puede causar pericarditis, afecta a los riñones, las glándulas suprarrenales y puede simular todo tipo de síntomas. Puede venir un paciente con insuficiencia suprarrenal y podría tratarse de una infección por tuberculosis. Y considerando que nuestro medio, en nuestro país, se encuentra en la cima, básicamente, de las estadísticas de tuberculosis en nuestra región, o sea, solamente para América Latina, nosotros nos encontramos en el segundo lugar de casos de tuberculosis. Solamente nos gana Haití. Entonces, frente a eso, en nuestro contexto es lógico pensar que dentro de nuestros diagnósticos diferenciales para cualquier tipo de enfermedad, o en la mayoría, es lógico pensar que también se trata de una tuberculosis pulmonar.
porque esta enfermedad suele simular síntomas, es como un camaleón, ¿no? Que se copia todo. Entonces, suele copiar esos síntomas y, por lo tanto, confundir en el diagnóstico. Por lo tanto, siempre debemos considerar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar frente a otras patologías, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar? Básicamente, la guía del MINSA lo que nos indica es, primero, iniciar con un caso presuntivo de tuberculosis. Es aquella persona en la cual se sospecha de tuberculosis, ya sea porque es un sintomático respiratorio o, básicamente, este es un término de vigilancia, ¿no? Cuando se hace la búsqueda activa de casos. Entonces, en nuestro país existe una vigilancia activa y una vigilancia pasiva. ¿Eso qué quiere decir? Eh, la vigilancia pasiva viene a ser básicamente la vigilancia de aquellos casos que llegan a tu consulta presentando síntomas, como el sintomático respiratorio, que viene a consulta, te dice, tengo estos síntomas por más de 15 días, tos y flema por más de 15 días, entonces se caracteriza por ser un sintomático respiratorio, pero que acude a consulta. Y el otro tipo de vigilancia es la vigilancia activa. La vigilancia activa básicamente tiene que ver con grupos de riesgo. Entonces, como les señalaba, uno de los grupos de riesgo vienen a ser las personas con inmunodeficiencias. Y en nuestro país, ese grupo de personas vienen a ser las personas con VIH. Con VIH porque pueden presentar la infección, sin embargo no desarrollan los síntomas, ya sea porque su sistema inmune está totalmente afectado. Y otro grupo de riesgo vienen a ser las cárceles. Básicamente por la falta de ventilación, el hacinamiento que existe dentro de nuestro sistema penitenciario. Entonces, bajo esos dos conceptos de vigilancia activa y vigilancia pasiva, nosotros debemos determinar casos presuntivos. Y frente a esos casos presuntivos, lo que nosotros debemos hacer es, en primer lugar, la vaciloscopía. La vaciloscopía consiste básicamente en sacar una muestra de esputo del paciente. Sin embargo, también se puede considerar otras muestras. Lo más común en nuestro medio es la muestra de esputo. Entonces, ¿cómo es un esputo? ¿El esputo es simplemente lo que escupo, saliva? No, es un esputo. El esputo es básicamente la secreción del árbol bronquial. Entonces, para ello, el paciente debe hacer el esfuerzo de poder sacar el líquido que se encuentra dentro de sus pulmones. Eso lo hace con inspiraciones forzadas y en caso no se pueda, lo que nosotros podemos hacer es una provocación de esputo, ya sea con suero nebulizado, existen también preparados, ¿no? Como en base a menta que también inducen el esputo. La cosa es que nosotros debemos conseguir el esputo. Este esputo puede ser seroso, mucopurulento, sanguinolento, puede tener todo ese tipo de características. Pero nosotros lo que nos va a importar a nosotros va a ser la vaciloscopía y en esta la tinción de Ciel-Nielsen. ¿Recuerdan su curso de microbiología en donde se hace la tinción de Ciel-Nielsen, que es muy distinta a la tinción de Gram, porque en esta se usa alcohol para deshidratar la célula y teñir las paredes? Entonces, esto es lo que vamos a hacer para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Vamos a sacar una muestra de esputo, lo vamos a llevar al microscopio, lo vamos a teñir con la coloración de Ciel-Nielsen y vamos a observar, en este caso, el bacilo. Tenemos que observar la cantidad de bacilos que existe en la baciloscopía. Entonces, para ello yo puedo tener, em, digamos, puedo tener diferentes casos. El primer caso es que no tengo ni un bacilo, ¿no? Que tengo cero, básicamente. A ver, ya, me fue. Entonces, el primer caso es que no tengan ningún bacilo. O sea, reviso la muestra de esputo y observo los campos y no veo ningún bacilo. Entonces digo que el resultado es negativo.
Por lo tanto, llevo a ese paciente hacia la consulta. ¿Qué pasa si es positivo? En el caso de ser positivo, yo tengo que informar cuántos bacilos he observado y en cuántos campos los he observado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo veo, por ejemplo, de 1 a 9 bacilos, pero en 100 campos, entonces yo estoy hablando de que este paciente tiene un BK, una baciloscopía positiva, pero que es paucibacilar. O sea que tiene muy pocos bacilos para la gran cantidad de campos que se han observado. El segundo caso es que tenga de entre 10 a 99 bacilos en 100 campos. Entonces yo informo una baciloscopía positiva con una cruz. El tercer caso es que yo obtenga de 1 a 10 bacilos en 50 campos. Ya van bajando la cantidad de campos. Entonces yo informo esa baciloscopía como positiva con dos cruces. Y si yo encuentro finalmente más de 10 bacilos en 20 campos, entonces yo informo esa baciloscopía como positiva con tres cruces. Y por lo tanto estaría frente a un caso de tuberculosis. Entonces, para la baciloscopía, nosotros tenemos que tener unas cuantas consideraciones. Una de ellas es que se debe realizar una buena toma de muestra. Como les decía, debe ser una buena toma de esputo. El paciente, bueno, en este caso se realizan dos tomas. La primera es cuando el paciente llega a consulta, te dice, tengo estos síntomas, entonces tú le das un recipiente para que pueda recolectar el esputo en el momento de la consulta. Y al día siguiente, este paciente tiene que volver al hospital para realizar una segunda toma. Tiene que ser a primera hora del día y tiene que ser el primer esputo del día. Entonces, ¿qué consideraciones debo tener al tomar una vaciloscopía? Es que, en primer lugar, el paciente se debe enjuagar la boca solo con agua. Luego debe hacer la provocación de la expectoración y posterior salida de esputo. Y debo recolectar una cantidad definida de esputo. Lo ideal es que sea de 3 a 5 mililitros. Y con ello puedo hacer una vaciloscopía buena, una vaciloscopía bien hecha. Entonces, frente a un caso de tuberculosis, se desencadena una serie de pasos. Uno de ellos es realizar el cultivo de esputo. El cultivo de esputo es la confirmación del diagnóstico, mientras que la vaciloscopía no hace el diagnóstico. La vaciloscopía lo que hace es decirte que este paciente tiene una alta probabilidad de tener tuberculosis. Sin embargo, el cultivo, la confirmación bacteriológica por cultivo, hace el diagnóstico. Entonces, ¿cómo cultivo o en qué medios cultivo ese esputo? Tengo el medio sólido, recordarán el medio Lowestein-Jensen y el medio de Ogawa, y también tengo el medio líquido, el MGIT. Estos me van a servir para realizar la confirmación del diagnóstico. Duran de aproximadamente 30 días, o sea, casi un mes. Entonces yo tengo que esperar un mes para realizar el tratamiento. Entonces, muchas veces, se realiza o se inicia el tratamiento simplemente con la vaciloscopia. Sin embargo, el cultivo de esputo es el que me va a dar la confirmación diagnóstica. ¿Qué más puedo hacer en el cultivo de esputo? En el cultivo de esputo lo que yo puedo hacer es probar la sensibilidad a ciertos fármacos. Más adelante veremos los fármacos, pero les voy adelantando. Por ejemplo, se puede observar la sensibilidad a rifampicina y a isoniazida. ¿Para qué? Para determinar si la bacteria que presenta este paciente es una bacteria resistente o no. Eso me permite hacer el cultivo de esputo. Además de confirmarme el diagnóstico, también me puede evaluar la sensibilidad a los medicamentos. Sin embargo, muchas veces no tenemos o necesitamos una confirmación rápida. Para ello se crearon las pruebas de detección molecular rápida. En primer lugar, tenemos la TB-LAM. La TB-LAM básicamente es una prueba de orina que detecta lipoarabinomanano en orina y se usa principalmente en personas con VIH. No se usa
en, en otro grupo de personas más que las personas de VIH. O sea, si tú tienes un paciente con VIH y quieres hacer un diagnóstico presuntivo de un caso de tuberculosis, le hago la prueba de TB con lipoarabinómana en orina. Entonces, esta es la única prueba que se va a hacer para determinar el caso de tuberculosis. Sin embargo, los dos siguientes van a confirmar el diagnóstico. Son equivalentes a realizar un cultivo de Sputnik. En este caso tenemos al GenExpert, que es el que se realiza con mayor frecuencia. Este hace el diagnóstico de tuberculosis y además tiene la característica de detectar resistencia a isoniazida. Esto nos permite determinar básicamente el esquema de tratamiento que nosotros vamos a elegir para este paciente. Y en segundo lugar tenemos a la prueba de Genotype, que nos permite básicamente detectar resistencia. Esta última prueba nos permite detectar resistencia frente a los fármacos del núcleo básico y los fármacos del grupo A, o bueno, la primera y segunda línea de tratamiento para la tuberculosis. Entonces, el Genotype hace el diagnóstico de resistencia a rifampicina e isoniazida. Sin embargo, existen algunas otras pruebas mucho más actuales que realizan también el diagnóstico para fluoroquinolonas y eh, fármacos inyectables de segunda línea. Esto viene a constituir la prueba de sensibilidad de primera y segunda línea más el cultivo. O sea, tenemos que hacer estas pruebas incluido el cultivo. Podemos hacer también algunas pruebas para detectar infección latente de tuberculosis. Entonces, como les señalaba al inicio, la tuberculosis afecta a gran parte de nuestra población, pero no desarrollan enfermedad, desarrollan lo que vendría a ser la infección latente. Presentan el bacilo dentro de su pulmón formando un granuloma, sin embargo no desarrollan enfermedad. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que este paciente tiene tuberculosis latente? O sea, tiene la infección por tuberculosis. Entonces, para ello se determinaron dos pruebas. El derivado del péptido proteico o la prueba de tuberculina, lo que es básicamente eh, una prueba en la cual se extrae el antígeno de la tuberculosis y es como una prueba de alergia que se prueba, o bueno, que se mide en la piel. Voy a tener un preparado de este derivado proteico y se inyecta una pequeña cantidad en la piel. ¿Para qué? Para medir el grado de reacción alérgica que presenta nuestro organismo, o sea, qué tanto de respuesta inmune tenemos. Entonces, en este caso, para esta prueba, lo que nosotros vamos a observar es la inflamación, el abón que se forma. Entonces, ¿qué vamos a medir básicamente aquí? Es el diámetro de este abón. El abón, si es que tiene más de 10 milímetros, vamos a decir que presenta una infección latente positiva. En caso de VIH, el límite disminuye, viene a ser 5 milímetros. Sin embargo, esto nos permite detectar infección latente. Es el método estándar, el más usado, el más barato también. Sin embargo, tiene una pequeña deficiencia, o por no decir grande, que suele confundirse o suele generar falsos positivos en personas que se han realizado la vacuna de Calmet-Guerin o el BCG. Esa vacuna que te colocan al nacer, que previene la infección grave por tuberculosis, esa vacuna presenta los mismos antígenos que se miden en esta prueba y por lo tanto generan un resultado que es falso positivo. O sea que esa persona, por el efecto de esa vacuna, tiene una reacción alérgica a la tuberculina, pero que sin embargo no tiene infección latente. Entonces, frente a ello, se propuso otra prueba, que es la prueba de IGRA o interferón. Es la prueba alternativa y que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad para determinar
infección latente de tuberculosis. ¿Qué se mide en esta prueba? Viene a ser básicamente el interferón. El interferón gamma que se libera luego de la forma de reclutamiento del linfocito TH1 es ese interferón que se mide en esta prueba y te puede dar un resultado positivo o un resultado negativo, pero también te puede dar un resultado, digamos, ambiguo, pero es más sensible que la prueba de tuberculina. Entonces, tenemos pruebas que nos permiten realizar el diagnóstico de tuberculosis y tenemos pruebas que nos permiten realizar el diagnóstico de la infección latente. Entonces, para infección latente, recuerden, PPD o tuberculina o en algunos casos el IGRA. Pero para diagnóstico, primero la baciloscopía y luego de la baciloscopía, cultivo de esputo más prueba de detección molecular rápida para determinar resistencia. Entonces, frente a ello ya hicimos el diagnóstico. Pero ¿qué exámenes complementarios podemos solicitar? Recuerden que también tienen a la radiografía de su lado. En la radiografía lo que nosotros debemos identificar básicamente vienen a ser estos tres complejos o focos. En primer lugar tenemos el foco de Gone. El foco de Gone viene a ser esa persona o se presenta en esa persona que tiene la infección primaria, o sea, que se infecta por tuberculosis y su sistema inmune empieza a formar el granuloma. Entonces, es ese granuloma que se forma inicialmente en una infección primaria a la cual denominamos foco de Gone. Se caracteriza por ser una lesión única y periférica, o sea, la vamos a encontrar en el borde o en el borde externo, en la periferia, alejado del hilio pulmonar, alejado del mediastino, en la periferia del pulmón, ¿no? Eso es a lo que vamos a denominar el foco de Gone. Y vamos a tener el complejo de Gone, que básicamente se caracteriza por ser el foco de Gone más una linfadenopatía mediastínica ipsilateral. O sea, este foco va a diseminarse y va a diseminarse por vía linfática, afectando los ganglios del mediastino, pero del mismo lado de la lesión. Si la lesión es izquierda, entonces los ganglios están en el lado izquierdo. A eso le denominamos el complejo de Gone, que es muy sugestivo de tuberculosis. Y finalmente tenemos el complejo de Ranke. El complejo de Ranke no viene a ser nada más y nada menos que el complejo de Gone, pero calcificado. Entonces, ¿cómo observamos esos hallazgos en la radiografía? Tenemos lo siguiente. Tenemos una radiografía antero-posterior en donde se observan ambos campos pulmonares con una trama vascular, pero observamos una, una mancha, ¿no? Observamos el signo, bueno, una masita, ¿no? Que se encuentra en el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿no? Que tiene ese aspecto irregular en forma de nódulo, ¿no? Y si nosotros acercamos, vamos a observar esto. Ese es el granuloma denominado el foco de Gone, ¿no? Ese es el foco de Gone que se va a observar en la radiografía. Podemos observar también que los bronquios se han, digamos, dilatado, ¿no? Tenemos un broncograma aéreo y también tenemos aquí otro granuloma, ¿no? Aquí se presentan dos granulomas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? Aquí podemos observar un ganglio mediastinal. Esta es otra radiografía, pero observamos un ganglio mediastinal. Y el complejo, la unión de estos dos hallazgos es a lo que denominamos el complejo de Gone. Foco de Gone, complejo de Gone, y finalmente tenemos, perdón, acá, foco de Gone, complejo de Gone, y si ambos se calcifican, lo que tenemos es el complejo de Ranke. ¿Ok? Entonces, ¿qué hallazgos más podemos obtener en la radiografía? Lo que vamos a observar es básicamente que el, esta bacteria se caracteriza por comprometer sobre todo los ápices superiores. Va a comprometer los ápices superiores, va a tener esa característica de consolidación
consolidación. Sin embargo, frente a una infección crónica en donde se dejan secuelas, lo que nosotros vamos a encontrar, además de este hallazgo, es, en primer lugar, las bronquiectasias, que vienen a ser las secuelas dejadas por la infección, y también vamos a encontrar cavernas, que son cavidades que se encuentran dentro del pulmón. Es ese granuloma que se ha descompuesto y ha dejado un hueco dentro del parénquima, una cavidad, a lo cual denominamos caverna. Y va a ser muy característico de esta caverna encontrar el soplo anfórico, un soplo en una cavidad vacía. Además de ello, vamos a encontrar esta formación básicamente nodular, eh, con pequeñas gemaciones alrededor de los bronquios, a lo que se le denomina el árbol en brote, ¿no? Entonces vamos a tener estas características que nos sugieren o nos están señalando que este paciente presenta o probablemente presente una infección por tuberculosis. Recuerden, consolidación em, en ápices, principalmente en ápices, eh, bronquiectasias, cavernas, árbol en brote, son signos característicos de la tuberculosis pulmonar. Entonces, hecho el diagnóstico, debemos realizar el tratamiento. Para el tratamiento, nosotros tenemos que realizar algunas definiciones sobre lo que viene a ser la tuberculosis. Les comentaba anteriormente que la, el diagnóstico de tuberculosis eh, está caracterizado por realizar una baciloscopía, un cultivo y las pruebas de sensibilidad. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un caso de tuberculosis a los cuales le hacemos la prueba de sensibilidad y las pruebas de resistencia y observamos que es resistente a isoniazida y rifampicina, que son los fármacos que usamos en la primera línea de tratamiento y además forman parte del núcleo básico? Entonces vamos a determinar que esa tuberculosis se caracteriza por ser una tuberculosis moderadamente resistente o multidrogo resistente. ¿Por qué? Porque es resistente a isoniazida y rifampicina. ¿Y qué pasaría si además de ser multidrogo resistente, es resistente a fluoroquinolonas? Entonces hablamos de una tuberculosis pre-XDR. ¿Y qué es una tuberculosis XDR? Es aquella tuberculosis que además de ser MDR, o sea, multidrogo resistente o resistente a rifampicina, también es resistente a bedaquilina y linezolid, que son los fármacos del grupo A. Eso, eso constituye la tuberculosis extremadamente resistente. Y por lo tanto es una infección, digamos, fulminante, que no tiene muchas alternativas terapéuticas. No vas a tener muchos fármacos para poder atacar esta enfermedad. En nuestro país existen 10 casos de tuberculosis extremadamente resistente. Entonces, las opciones terapéuticas en esos casos vienen a ser muy pocas. Entonces, es importante realizar un- una adecuada interpretación de los exámenes y una adecuada detección de las pruebas de sensibilidad para determinar una, un esquema de tratamiento eficaz. Pero a veces el tratamiento no solamente depende, ¿no?, del sistema de salud, sino también depende de la adherencia del paciente, como veremos más adelante. Determinamos que también se va a llamar tuberculosis poliresistente, en este caso si es resistente a más de un medicamento antituberculoso que no cumple criterios para ser tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, puede ser en este caso solamente resistente a piracinamida, resistente a etambutol, que son los fármacos que usamos en primera línea. Entonces, si es resistente a cualquiera de esos fármacos, entonces decimos que es tuberculosis poliresistente. Entonces, ¿resistente a qué? ¿Qué evaluamos en la resistencia? Básicamente, los grupos farmacológicos que se usan en las infecciones que son
o que presentan resistencia a más de una droga. Tenemos el grupo A, que viene a ser la segunda línea de defensa que tenemos frente a la tuberculosis pulmonar, conformada por las fluoroquinolonas, levofloxacina y moxifloxacina. También tenemos drogas inyectables, que son la bedaquilina y el linezolid. Estas, estas dos últimas, su presentación es inyectable. Entonces, esa constituye nuestra segunda línea de defensa frente a la resistencia que presentan las cepas de tuberculosis. Tenemos el grupo B, que también está formado por otros fármacos que son la clofazimina y la cicloserina, y cuando ya no tenemos opciones terapéuticas, o sea, hablamos de una tuberculosis XDR extremadamente resistente, lo único que nos queda viene a ser los carbapenémicos, como el imipenem combinado con cilastatina y el meropenem. Adicionalmente podemos usar etambutol, piracinamida, amicacina, etionamida. El tratamiento es ultra largo y con un desenlace muy poco favorable, sobre todo para el paciente. Entonces, ¿qué esquemas de tratamiento tenemos? Para una tuberculosis sensible, o sea que no tiene resistencia a ningún fármaco y además es un paciente sin VIH, vamos a tener un esquema de 6 meses, caracterizado por una primera fase de 2 meses, en donde le vamos a administrar a este paciente H de isoniazida, R de rifampicina, E de etambutol y Z de piracinamida. Estos fármacos se administran de manera diaria. Entonces, en 2 meses tenemos alrededor de 50 dosis. La segunda fase es de 4 meses y en este caso solamente se dan 2 fármacos, isoniazida y rifampicina, 3 veces por semana, constituyendo 54 dosis. Para la tuberculosis sensible, pero con compromiso extrapulmonar, hablemos de tuberculosis meningia, tuberculosis miliar en el hígado, compromiso del pericardio, tuberculosis renal, suprarrenal, entre otros, tuberculosis pleural. El esquema de tratamiento se va a alargar a 12 meses y se va a caracterizar por 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida diario, 50 dosis, y una segunda fase de 10 meses con isoniazida y rifampicina, en este caso diario, 250 dosis. Es un tratamiento de un año, 12 meses. Y para una tuberculosis sensible, pero con VIH, debemos tener en cuenta los pacientes con VIH, ya lo verán cuando llegue a infectología, pero en los pacientes con VIH sucede un fenómeno muy que puede tener una repercusión muy grave sobre el paciente. Y es que si tú tienes un paciente con VIH y le das tratamiento para el VIH, o sea, le das un targa, el paciente, si es que presenta la infección por tuberculosis y no lo sabes, entonces va a desarrollar lo que viene a ser el síndrome de reconstitución autoinmune. No, de reconstitución inmune. El síndrome de reconstitución inmune se caracteriza básicamente por una respuesta inmune desmedida y por lo tanto con un empeoramiento de los síntomas. Es por ello que en los pacientes con VIH, lo primero que tú debes hacer antes de tratarles el VIH, porque el VIH no los mata, lo que los mata viene a ser las infecciones oportunistas. Y la tuberculosis es una infección oportunista para el paciente con VIH. Entonces, lo que tú tienes que hacer es descartar esas infecciones. Descartar tuberculosis, descartar si tiene otra infección pulmonar, descartar si tiene histoplasmosis, coccidiomicosis, paracoco, ¿no? Entonces, tú tienes que descartar esas infecciones y hacer el tratamiento en casos alguno detectes una infección. Entonces, si tú tienes un paciente con VIH y tiene tuberculosis, lo primero que tú tratas es la tuberculosis. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, diario, 50 dosis. Y la segunda fase de 4 meses de isoniazida y rifampicina, diario, son 100 dosis, ¿no? Entonces, tú tienes que tratar primero la tuberculosis para luego tratar el VIH.
porque vas a desencadenar el síndrome de reconstitución inmune. Entonces el paciente va a empeorar y tú no vas a saber por qué. Y viene a ser porque al tratar el VIH, lo que nosotros vamos a hacer es reconstruir el sistema inmune, o sea, se van a formar nuevos linfocitos, pero estos linfocitos, aún inmaduros, no van a saber qué hacer frente a esta enfermedad, a esta infección, y por lo tanto van a tener una respuesta inadecuada, lo que va a llevar a que el paciente se empeore. Entonces, tratamos primero la tuberculosis y luego el VIH. Seguidamente, ya para culminar, vamos a ver los fármacos de la primera línea, que son los antituberculosos que se usan con mayor frecuencia. Les comentaba isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. En este caso, la isoniazida y la rifampicina constituyen el núcleo base del tratamiento para la tuberculosis. Es por ello que son los que se usan en la segunda línea, en la segunda fase del tratamiento. Recuerden, en la primera fase tenemos los 4 fármacos y en la segunda fase estos dos primeros fármacos, isoniazida y rifampicina. ¿Cuál es la dosis de isoniazida que nosotros damos? Es de 5 miligramos por kilo de peso. Para la rifampicina es 10 miligramos por kilo de peso, piracinamida 20 miligramos por kilo de peso y finalmente etambutol a una dosis de 25 miligramos por kilo. Entonces, yo le doy al paciente estos fármacos y no voy a tener ningún efecto adverso. Falso. Vamos a presentar, o estos pacientes van a presentar ciertas reacciones y nosotros debemos estar atentos a esas presentaciones. ¿Por qué? Porque si se presenta algún efecto, una reacción adversa a estos medicamentos, inmediatamente el tratamiento tiene que suspenderse. O sea, si es alérgico a isoniazida, entonces tengo que retirar la isoniazida. Continúo con lo demás, pero retiro la isoniazida, porque me genera un efecto adverso. ¿Cuáles son los efectos adversos a los cuales debemos prestar mayor atención? Frente a la isoniazida, debemos observar el incremento de transaminasas y la hepatitis. Este fármaco es principalmente hepatotóxico, pero adicionalmente a eso puede presentar neuropatía periférica, reacciones cutáneas, como erupciones, máculas, eritema, ¿no? Con la rifampicina es casi similar. Tengo que observar si existe una elevación de transaminasas, elevación de bilirrubinas y la presencia de síntomas gastrointestinales, o sea, náuseas y vómitos. Para la piracinamida, debo vigilar hepatitis, síntomas gastrointestinales, poliartralgias, mialgias y hiperuricemia. Pero adicionalmente, debo, en este caso, si es que se presenta, en el caso de la piracinamida, lo que yo puedo hacer es suplementar con vitamina B6. La vitamina B6, en este caso, suele ayudar, ¿no? En estos casos, si es que presenta algún efecto adverso, porque la piracinamida genera un déficit de vitamina B6. Entonces, suplementando, yo puedo, de alguna manera, sopesar estos efectos y continuar con el tratamiento. En el caso del etambutol, nosotros debemos vigilar neuritis retrovulvar, neuritis periférica y algunas reacciones cutáneas, que son los más importantes y son los que más van a preguntarles en sus prácticas, ¿no? Adicionalmente a esto, les coloqué por aquí un pequeño esquema del granuloma caseoso para efectos de cómo actúan estos antituberculosos. O sea, cómo es que estos fármacos logran deshacerse de esta infección por Mycobacterium. En este caso, hablando del más potente, la isoniazida, es tuberculostático y también tuberculosida. O sea, que disminuye o detiene la replicación de esta bacteria y además de ello, los elimina. Entonces, dentro de este granuloma va a actuar sobre todo en la zona en donde se desarrolla el cation, donde se encuentran las bacterias. Actúa a ese nivel la isoniazida. ¿Qué es lo que hace la isoniazida? Inhibe la síntesis de ácido micólico. Les comentaba que el Mycobacterium tiene ácidos micólicos que inhiben la respuesta a algunos medicamentos que son hidrofílicos. ¿Por qué? Porque tiene
una membrana celular altamente, con alto contenido de lípidos. Entonces, los fármacos que en algunos casos son hidrofílicos no pueden penetrar esta membrana y por lo tanto no tienen efecto, cosa que sí hace la isoniazida, ya que inhibe la síntesis de estos ácidos micólicos y por lo tanto lo hace más susceptible al efecto de los macrófagos y de los otros medicamentos. En segundo lugar está la rifampicina. La rifampicina es un bactericida eficaz. También actúa a este nivel del granuloma, en el calcio, ¿no? Detiene el crecimiento. ¿Y cómo lo hace? Este fármaco básicamente inhibe el ARN polimerasa de esta bacteria y por lo tanto detiene su formación y también lo, lo elimina, ¿no? En el caso de la piracinamida, lo que nosotros debemos observar es que actúa sobre el macrófago, aquí, en estos macrófagos no activados, a los cuales le llamamos células epiteloides, a este macrófago gigante o célula gigante multinucleada de Langerhans, ¿no? En esos macrófagos va a actuar la piracinamida. La piracinamida básicamente es un bactericida. Actúa en esos macrófagos activados y detiene el crecimiento de estas colonias de bacterias. Y finalmente el etambutol es un bacteriostático que va a inhibir también la síntesis de ARN y también inhibe la incorporación de los ácidos micólicos sobre la pared celular de las bacterias. Y va a ser muy activo también tanto dentro del macrófago como dentro del calcio. Entonces, recordemos, tenemos un granuloma formado por un centro necrótico, ¿no? Tenemos una necrosis gaseosa rodeada por macrófagos, ¿no? Que van a adoptar el nombre de células epiteloides, estos macrófagos activados que se alargan, ¿no? Que se granulan y que en algunos casos se unen para formar estas células gigantes multinucleadas o células de Langerhans. Y finalmente todo este granuloma permite el reclutamiento de los linfocitos que se van a encontrar en la periferia. Estos linfocitos que van a determinar la respuesta inmune celular, ¿no? Y fuera de esto vamos a encontrar fibroblastos. Los fibroblastos van tapizando el granuloma y lo separan del resto del parénquima. Entonces, como vimos, tres de estos fármacos, isoniazida, rifampicina y etambutol, actúan sobre el centro necrótico, y la piracinamida actúa sobre los macrófagos para poder detener la replicación de esta bacteria. Y de esta manera es que se elimina esta bacteria y finalmente el paciente eh, puede volver a sus actividades normales, ¿no? Solo de esta manera se puede combatir la tuberculosis. Y en caso de esto falle, entonces entran a tallar el resto de fármacos que hemos observado y que aquí, bueno, enlisté. Tenemos la isoniazida, rifampicina, rifapentina, rifampidina, la piracinamida, etambutol, cicloserina, etionamida, las fluoroquinolonas, bedaquilina, pretomanit, clofazimina, linezolid, delamanid y los carbapenémicos. Cada uno de ellos también con ciertas reacciones adversas que se deben vigilar y que les voy a dejar para su lectura, ¿no? Que son los principales, ¿no? El aumento de las transaminasas por la nefrotoxicidad que tienen estos fármacos. Y también otra reacción adversa que debemos vigilar es básicamente los síntomas gastrointestinales, ¿no? Que van a hacer que estos pacientes finalmente rechacen el tratamiento y no sean tan adherentes y por lo tanto se falle en el abordaje y el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Y ya para finalizar, básicamente medidas de prevención. Recuerden que estos pacientes deben usar o hacer uso activo de la mascarilla
principalmente el N95, y eso va como recomendación para sus prácticas de neumología, que lleven o traten de conseguir las mascarillas N95, las verdaderas, porque muchas veces van a estar en contacto con estos pacientes con tuberculosis, y uno no sabe qué grado de resistencia tienen estas bacterias, ¿no? Personalmente, por ejemplo, a mí cuando roté me tocó entrevistar a un paciente que tenía tuberculosis XDR, por lo tanto les hago la extensión de la invitación a que puedan conseguir sus mascarillas y puedan protegerse de, de estos patógenos, ¿no? Otra medida de prevención viene a ser la ventilación de los espacios, eh, sobre todo, ¿no?, en los ambientes hospitalarios, en los ambientes penitenciarios, ¿no?, donde se va donde se va teniendo una alta tasa de incidencia de esta enfermedad, ¿no? Básicamente para culminar esta ponencia. Y eso sería todo por mi parte. Espero que les haya agradado esta ponencia, y si alguno tiene alguna pregunta, me la puede hacer por los comentarios. Si no, gracias. Recording stopped. Gracias, Williams. Eh, Antes que se vayan, chicos, quiero dar unos segundos, unas palabras. ¿Ya terminaste, Williams? No sé si Sí, te sí, sí. interrumpí. Ya. Bueno, gracias por la ponencia de tuberculosis. Estoy seguro que ha sido muy provechoso para los compañeros. Y quiero invitarlos también a las siguientes ponencias, que son dos más, acerca de síndrome coronario agudo, que va a ser el miércoles, que va a estar a cargo de mi persona, y el viernes de pancreatitis aguda, que estará a cargo del compañero Rafael Díaz. Ya, chicos, están invitados, y pues, eh, bueno, agradecerles por su atención nuevamente y nada más. Buenas noches.